Hola, buenos días a todos. Soy David Rodríguez, gerente de desarrollo de producto de Informa, y junto a mí está Reyes García. Hola, buenos días. Que es Product Manager de Informa y es la responsable de la definición funcional del programa de análisis de pagos sobre el que vamos a realizar este webinar. En primer lugar, queremos agradeceros a todos el interés mostrado en participar en este nuestro primer webinar sobre el programa de análisis de pagos. Y esperamos que sea de vuestro interés y sea fructífero para toda la audiencia. Antes de empezar, sí nos gustaría comentar algunas reglas para el buen desarrollo y funcionamiento de la sesión. Tenemos desactivados los micrófonos para evitar que haya ruidos de fondo y que la calidad de sonido sea óptima para todos, ¿vale? Tras finalizar la presentación, vamos a dedicar un tiempo a responder a las preguntas que hayan surgido en el transcurso de esta sesión. Con el fin de evitar interrupciones durante la presentación, tenéis habilitado el chat para poder ir haciendo todas las preguntas que estiméis oportunas. El botoncito de chat lo tendréis en la parte inferior izquierda de vuestras pantallas, ¿vale? En un circulito hay como un bocadillo, si pincháis, a la izquierda os aparecerá el chat para poder ir haciendo las preguntas que consideréis oportunas. Antes de empezar, y para los que no conozcáis Informa, aunque supongo que la mayoría nos conoceréis, deciros que Informa fue creada en 1992 y formamos parte del grupo CESTE. CESTE es la compañía española de seguros y crédito a la exportación. Somos líderes en el suministro de información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con aproximadamente el 60% de la cuota de mercado. El 95% de las entidades financieras y el 89% de las empresas del IBEX son clientes de Informa. Informa es el partner exclusivo en España, Portugal y Colombia de Dun & Bradstreet, que es la empresa líder en el suministro de información comercial a nivel mundial. Esto nos permite dar acceso a nuestros clientes a información de más de 300 millones de empresas en más de 200 países. Y bueno, una vez que hemos hecho las presentaciones, vamos a meternos ya con el tema de hoy, que no es otro que el programa de análisis de pagos de Informa. Vamos a explicar primero lo que es y luego haremos una demostración de cómo funciona y qué informaciones y ventajas obtienen los participantes. El programa de análisis de pagos es un programa de intercambio de información de pagos a la que solo pueden acceder los participantes en este programa. Contamos con más de 7 millones de experiencias de pagos de empresas españolas y más de 1.800 empresas participantes en España. Esta información que comparten los participantes es confidencial. Esto es algo que nos suelen preguntar mucho los interesados, que luego pasan a ser aportantes, con lo que reitero que es confidencial, y ningún aportante sabe sobre qué empresas ha aportado información el resto de aportantes. De hecho, cuando se firma el contrato de adhesión, se firma una cláusula de confidencialidad. Aclarar que el programa de análisis de pagos no es un buró de crédito negativo. Entre la información de pagos también se aporta información de pagos positiva e información de pagos, o sea, de los pagos que se han realizado puntualmente. No es muy común que la gente pague antes del vencimiento, pero se da y nosotros lo reflejamos en este programa de análisis de pagos. Por eso decimos que no es un buró de crédito negativo. La ventaja del programa es que va un paso por delante de estos buros de créditos negativos, ya que aportamos al usuario información sobre cómo evolucionan los pagos de sus clientes, lo que le permite tomar medidas cuando percibe que el comportamiento de pagos de alguno de ellos comienza a mostrar síntomas de empeoramiento. Con los buros de créditos pues ya se ha producido el impago. En cambio, con el programa de análisis de pagos podemos ver si el pago de un determinado deudor empieza a deteriorarse, con lo que permite adelantarnos y tomar medidas antes de que se produzca el impago. Y bueno, una vez que ya conocemos qué es el programa de análisis de pagos, vamos a contar un poco qué ventajas obtienen los participantes del programa. Vale. El programa de análisis de pagos permite conocer el comportamiento de pagos de las empresas más allá de sus capacidades financieras. Entre otras cosas, el usuario puede conocer el comportamiento de pagos de sus clientes, cuáles pagan mejor o peor que el resto de proveedores, acelerar los cobros y reducir el periodo medio de cobro,
reducir el volumen de impagos, como ya hemos comentado anteriormente, establecer políticas de crédito y cobros adaptadas al comportamiento de pago de sus clientes. Y también, por supuesto, conocer las condiciones de pago de sus clientes con el resto de aportantes. Bueno, todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo conseguimos? Tenemos una fórmula de contrastada predicción y predictividad. Esto solo es posible contando con un gran histórico de datos que nos aportan los más de 25 años en los que los participantes llevan aportando información al programa. No sería posible tener una fórmula robusta y predictiva si no se cuenta con un histórico de información. La fórmula valora y pondera, entre otras cosas, el número de experiencias, el importe y lo reciente de la deuda, y no se tienen en cuenta solo la última información aportada, lógicamente, sino también todo el histórico de informaciones aportadas en los últimos meses. Lógicamente, no tiene el mismo peso una experiencia aportada en el último mes que hace 6 meses, pero bueno, se tiene en cuenta el histórico. Y la información que el aportante ve en las diferentes pantallas del producto se actualiza online. Esto hace unos años pues no era posible, pero ahora con toda la tecnología Big Data que nos permite tratar ingentes cantidades de información, es posible. Os dejo con Reyes, que os va a contar ahora. Vamos a pasar ya a la parte de pantallas, a lo que verían los aportantes, los participantes en este programa. Hola, buenos días. Bueno, ahora vamos a ver lo que de verdad estáis esperando, que es qué os ofrecemos, ¿no? Qué obtienen los participantes del programa, y para ello primero pues nos tenemos que logar en la web de Informa. Es importante saber que para ver la información de análisis de pagos, los clientes de Informa que ya tienen un usuario y un password pueden acceder a ella con su mismo usuario y password y no tienen que acceder a ninguna otra web, se accede a través de la web de Informa. Ahora metemos el login. Y vamos a ver la información. Aclarar que toda la información que vamos a ver hoy, en el día de hoy, con este usuario, es un usuario de demo y toda la información corresponde a empresas ficticias y los datos no son reales, ¿vale? Accedemos a la web y vamos a ver toda la información. Primero aclarar que aquí estamos viendo solo dos módulos, el módulo de cartera y el módulo de análisis de pagos. Pero los usuarios que son clientes de nuestro gestor de riesgo de InforManager, además de estos módulos, ven otras funcionalidades como los dashboards, que tienen distintos análisis de cartera, las alertas personalizadas, para poder estar al día de los cambios de su interés de las empresas de la cartera, Admisiones, que es un módulo que te ofrece poder automatizar las decisiones de crédito, y el módulo de documentos para almacenar informes, dashboard y otros informes en la nube de Informa sin ocupar espacio de almacenamiento en tu PC. Este usuario que vemos aquí, como podemos ver, no es InforManager, por lo que solo podemos ver estos dos únicos módulos. Uno es el de cartera, en el que se van a ver, que es este de aquí, en el que vamos a ver en la parte de abajo todas las empresas que están incluidas en análisis de pagos o en cualquier otro servicio de Informa, como sería el de InforManager o el de alertas. Y el módulo de análisis de pagos, propiamente dicho, que es en el que vamos a integrarnos. Dentro del módulo de análisis de pagos tenemos 4 secciones: información propia, comparativa de pagos, detalle de deudores y análisis de sectores. Vamos a ir viéndolos uno a uno. En información propia encontramos la información que nos ha enviado el participante enriquecido con los datos de Informa, y esto nos permite valorar la cartera en su conjunto. En esta sección también vamos a poder ver la información de autónomos si el participante los ha incluido en el fichero, pero es importante decir que no se van a ver en el resto de secciones por temas de protección de datos. Ahora lo iremos viendo.
En la parte esta de aquí arriba vamos a ver primero cuántos deudores han enviado en el fichero, cuántos de esos deudores tienen demora en el pago, o sea, cuántos nos deben, tienen deuda vencida, cuánto es el importe total de la deuda que tenemos de esos 5 deudores y cuánta deuda vencida tienen los 4 de estos deudores que están en demora. Por último, vemos otro dato que son los 5 deudores con TMD. TMD es el tramo medio de demora y es que hemos podido calcular el dato importante para ver con cuánta demora nos están pagando con respecto a otros. Este dato lo vamos a ver en más profundidad en la siguiente sección de comparativa de pagos. En la siguiente parte vamos a ver cómo se distribuyen estos deudores. Primero, pues por la distribución geográfica, en este caso, bueno, pues tenemos 4 deudores en Madrid y 1 en Zaragoza, por ventas y por sector de actividad. De esta forma podemos ver, bueno, cómo está distribuida nuestra deuda. A continuación, vemos un widget en el que representamos gráficamente la situación de la cartera, tanto a nivel de deudores como de importe total de la deuda por tramos de aging. Aclarar que cuando nos estamos refiriendo a tramos de aging, nos referimos a los tramos de demora sobre el vencimiento de la deuda. En este gráfico podemos ver que en el primer apartado, en el puntual, tenemos 2 deudores con un importe de 15.000 euros que tenemos deuda que todavía no ha vencido. Pero si nos vamos moviendo a lo largo de todo el gráfico, vemos que tenemos 2.000 euros de deuda que ya han vencido hasta unos días de 30 días, hasta un tramo de 30 días, y así sucesivamente. Por ejemplo, 4.000 euros hasta 90 días de demora sobre el día de vencimiento de pago. Este cuadro, esta es la representación gráfica de la información de todos los deudores, que lo vamos a ver en el siguiente widget. Estos son todos los deudores que vemos aquí y es toda la información desagregada y podemos ver, por ejemplo, que la empresa de viajes guiados demostración tiene una deuda pendiente total de 2.500 euros que se distribuye en los siguientes tramos de aging. En este caso, pues en el tramo de 31 o 60 días de demora. En el caso de la nueva sociedad de demostración, son 7.500 euros de deuda, en los que 5.000 euros todavía están puntual, es deuda que no ha vencido, 1.000 euros ya nos ha vencido entre 1 y 30 días, o sea, llevamos 30 días todavía de demora, y hay 1.500 euros que están en el tramo de 61-90 días. Este cuadro, para un mejor tratamiento, se puede descargar en Excel y lo podríamos ver. A continuación veremos el gráfico de evolución porcentual de la deuda en los últimos 12 meses, desde abril de 2018 hasta marzo del 2019. Tanto por importe de deudores como por tramos de aging. Con estos gráficos podemos ir viendo cómo han evolucionado los cobros de la compañía. Por ejemplo, si comparamos octubre del 18 con marzo del 19, vemos que en octubre el 94% de la deuda pendiente no tenía demora y tan solo el 6% de la deuda tenía una demora de 1 a 30 días. Pero si nos movemos a la actualidad, en marzo de 2019, vemos que se ha disminuido a un 56% la deuda que está en tramos puntuales. Por lo tanto, tenemos un 37% de deuda que ya se está demorando en más de 30 días.
En cuanto a la parte de deudores, pues el funcionamiento es el mismo, pero a nivel de número de deudores. En octubre del 18 teníamos un 80% de nuestros deudores, nos estaban pagando puntualmente, pero en marzo del 19 esto se reduce a un 25%. A tenor de estos datos, podemos concluir que la situación de cobros de la empresa parece haber empeorado en los últimos meses. En este widget de abajo podemos ver, pues la información el funcionamiento es parecido, pero con las condiciones de pago. De este modo podemos ver cómo han ido evolucionando las condiciones de pago a lo largo del tiempo y vemos si nuestra relación con los deudores se mantiene o va mejorando o empeorando, si nos va mejorando en la parte de las condiciones, la negociación de los pagos. Una vez este módulo ya finalizado, es toda la información que podemos ver. Aclarar que, por ejemplo, aquí podemos ver que esta empresa, esto es un autónomo, y vamos a ver la información de los autónomos aquí, como hemos comentado antes, pero en los siguientes módulos no vamos a verlos porque, por temas de protección de datos. En la sección de comparativa de pagos ya vamos a ver cómo nos pagan a nosotros respecto a cómo pagan esos deudores al resto de participantes del programa de análisis de pagos. Esto se lleva a cabo con el cálculo del tramo medio de demora, que es la fórmula que os comentaba David al inicio de este webinar. Este primer widget es una matriz que ofrece una información muy valiosa en la que puedes ver cuál es el tramo medio de demora de tus deudores comparado con el de todos los participantes. En este lateral tendríamos el tramo medio de demora con nosotros y el tramo medio de demora global con todos los participantes. Esta matriz nos permite saber sobre qué deudores tenemos que trabajar y tener más cuidado para reducir su demora con nosotros y sobre qué deudores debemos de prestar atención al estar empeorando progresivamente sus plazos de pagos. Aquí podemos ver que vamos desde el verde hasta el rojo. A medida que tenemos deudores en la parte naranja y roja son los deudores que tenemos que prestar especial atención y deberíamos empezar a plantearnos medidas como podrían ser pues, cortar el crédito, exigir avales o pagos al contado, dependiendo ya del funcionamiento de cada empresa. Aquí vemos que tenemos los numeritos que son cuántos deudores se encuentran en cada intersección. En este caso de aquí vemos que a nosotros nos está pagando con 61,90 días de retraso un deudor que al resto de los participantes les está pagando con una demora de 1,30 días. Por lo que deberíamos de contactar con este cliente para tratar de averiguar la razón por la que a nosotros nos demora más que al resto en estos pagos. Toda la información detallada de toda esta matriz, de qué deudores son estos, los tenemos en el widget que encontramos justo debajo. Aquí vamos a ver deudor a deudor, cuál es su deuda pendiente, cuál es su condición de pagos de forma global para todos los participantes, cuáles nuestras condiciones de pago, nuestro tramo medio de demora y el tramo medio de demora de todos los participantes. Así como si el tramo medio de demora de todos los participantes ha variado respecto al último mes. La parte de las condiciones de pago, pues eso es bastante importante y podemos ver si nuestras condiciones de pago que hemos pactado con el cliente se asemejan a las que pactan con otros participantes. Esta tabla también la podemos descargar en Excel, en este icono de aquí, y la podemos configurar. Al configurar la tabla podemos incluir más campos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el campo de año de ventas, CENAE, empleados, provincia, el tramo medio de demora del sector,
que lo incluimos y lo vemos aquí abajo. El tramo medio de demora del sector es de nuestro sector. Hay algunos sectores que son bastante particulares y tienen, digamos que, comportamientos distintos al global. Y de esta forma podríamos ver si nuestro sector es uno de ellos. Y podemos además organizarlo y moverlo y poner los campos en el orden que a nosotros nos interese. Por ejemplo, pues las ventas las vamos a poner aquí al principio, después de la deuda pendiente, y vamos a añadir también el total de deuda vencida. Y la colocamos también aquí. Una vez que le damos a listo, vemos que nuestro widget se ha modificado, incluyendo la información que nosotros hemos seleccionado. Si queremos ver en este cuadro de aquí arriba exactamente quién es este deudor, sin tener que hacer una revisión uno a uno de cada uno de ellos, podemos hacer clic en el cuadrito y automáticamente el listado de deudores se va a filtrar y vamos a ver cuál es ese deudor que nos está interesando. Cuando queramos dejar de verlo, pues nos vamos a la parte de arriba, quitamos la parte de los filtros y ya volveríamos a ver todos los deudores. Aquí, por ejemplo, pues bueno, podemos ver que viajes guiados de demostración, la deuda pendiente son 2.500, tramo de medio demora con nosotros de 31 a 60 días y el global también, por lo tanto, es un deudor que aunque nos está demorando en pagos, pues tiene un comportamiento similar con todo el mundo. No tenemos que prestar una especial atención con ellos. No como, por ejemplo, servicios especiales de catering de demostración, que sí que vemos que a nosotros nos está pagando mejor, pero al global le está empezando, al resto de participantes le está empezando a pagar peor. Pues habría que tenerlo un poco en cuarentena para ver si a nosotros también nos empieza a pagar peor. Otra funcionalidad importante es que la información de toda esta tabla puede ser enviada de forma automatizada a través de un SFTP para la alimentación de los sistemas del participante. Si alguno de vosotros está interesado en esta funcionalidad, se puede poner en contacto con su comercial y él le explicará en detalle cuál es el proceso a seguir para poder activar esta funcionalidad de automatización. A continuación tenemos unos gráficos en el que podemos ver la evolución de la deuda de los clientes por tramo medio de demora, tanto contigo como por el sector, como el total de participantes, con lo que podremos tener una visión de si estamos mejor o peor que el resto de las empresas del sector o del global. Además, también en este lado de aquí tenemos la evolución de las condiciones de pagos, igual con las nuestras, las del sector y las del global, para ver cómo ha ido evolucionando a lo largo del último año. Y por último tenemos otro widget en el que podemos ver cómo ha ido evolucionando la demora en el pago de nuestros clientes comparada con nuestro sector y con el total de los participantes del programa. En este caso podemos ver que la demora global y la demora del sector es muy parecida, por lo tanto no tenemos un sector con unas características específicas. Podremos aquí, si pinchamos, podemos quitar esta línea y nos quedamos solo con la del sector y la nuestra para ver mejor la evolución. Aún así podemos ver que nuestra evolución pues es un poco peor que la del global y la del participante. Antes de pasar a las siguientes secciones, es importante informaros que este informe puede personalizarse pues al gusto del usuario. Esta personalización se realiza pues moviendo los widgets en el orden que más le interese. Por ejemplo, os podemos subir este widget aquí,
o incluso podríamos eliminar los widgets que consideremos que no nos aportan a nosotros alguna información relevante. Ahí. Podremos mover. En el caso de que ya hemos eliminado algún widget y luego lo queramos recuperar, pinchamos en el botón de añadir widget, seleccionamos cuál es el que queremos recuperar y pinchamos en aceptar. Si en algún momento queremos volver a recuperar la versión original, la visión original que teníamos, solo tenemos que pinchar en el botón restaurar y vamos a ver que ya aquí tenemos otra vez la tabla de colorines al principio y la tabla de deudores después. Este funcionamiento es el mismo en el apartado de información propia. Podéis hacer lo mismo, podéis mover los widgets, podéis eliminarlos y podéis configurar. Perdón. Este informe se puede descargar en PDF, en este apartado de aquí, para obtener un informe en el que podamos presentar o circular a quien estimemos oportuno. Podríamos descargarlo y aquí en un momentito lo vamos a ver. Aquí está. Aquí vemos el informe de lo que estábamos viendo antes, todo el listado, y lo podemos circular en nuestra empresa o guardar para futuras referencias. También tanto en este apartado como en el apartado de información propia podemos ver la información de comparativa de pagos o de información propia haciendo un filtro sobre las carteras. Si nosotros en la parte aquí de carteras hemos creado una organización y clasificado nuestras empresas en la jerarquía que a nosotros nos interese más, podemos llegar a ver toda esta información solo de una de las carteras que nos interese verlas, ¿vale? Aplicaríamos el filtro y aquí lo tendríamos. Vemos, por ejemplo, que aquí hay una empresa y aquí hay otra y ahora, pues cargará el listado de deudores y solo hay dos empresas. ¿Por qué? Porque en esta cartera que hemos seleccionado solo hay dos empresas clasificadas. Lo mismo podemos hacer con las fechas. Ahora mismo estamos viendo el fichero actual, pero podemos retrotraernos a cualquier mes de los últimos 12 meses para ver la información, ¿vale? Siempre tenemos ahí la información guardada de los últimos 12 meses para poder realizar comparativas. Ahora ya vamos a pasar a la parte de detalle de deudores en la que os va a explicar David. Bueno, una vez que Reyes os ha contado un poco la parte de información propia y la parte de comportamiento global, vamos a poner el ojo ya sobre lo que es el detalle de deudores. Bueno, aquí veis la tabla de deudores que ya os ha comentado Reyes en la parte de información propia. Como veis aquí ya se ha contado, la podéis descargar en Excel. Y aquí tenemos en el detalle de deudores, tenemos toda una serie de filtros para que podáis filtrar. Nosotros solo tenemos 4 deudores porque bueno, son empresas que hemos metido de prueba con datos ficticios, pero bueno, lo lógico es que vosotros tengáis muchísimos más deudores y con todos estos filtros, si queremos buscar pues, por un determinado comportamiento, pues a lo mejor que el tramo medio de demora esté entre unos determinados tramos o que tenga incidencias judiciales sí o no, o que la variación del tramo de demora sea ascendente, descendente o estable, la variación del tramo medio del sector igual, variación del tramo medio de demora global, condiciones de pago ascendentes, condiciones de pago del sector y condiciones de pago del global. ¿Vale? Estos filtros son acumulativos, es decir, yo puedo, por ejemplo, decir que buscar deudores que sean tramo medio de demora descendente y tramo medio de demora global descendente. Aplicaría los filtros
y cuando termina de realizar la búsqueda me quedo con el deudor que cumple esos requisitos. Igual que antes, igual que ha comentado Reyes, esto se puede descargar en PDF, no lo vamos a descargar, ya lo habéis visto, pero vamos, veréis lo que estáis viendo en pantalla en un PDF. Si entramos en viajes guiados de demostración, como os ha contado Reyes antes, tiene una deuda pendiente de 2.500 euros y tal, con las condiciones de pago, tramo medio de demora global tramo medio de demora entre 30 y 60 días, el global igual, tramo medio de demora del sector, tiene incidencias judiciales, y nos vamos a su informe. Bueno, como veis aquí tenemos el informe del deudor. Si alguien quiere ir a los informes comerciales de este deudor, pincharía aquí e iríamos a la ficha de ese deudor y luego podríamos consultar, pues si se quiere profundizar, el informe comercial, el informe financiero, pero de todas maneras nosotros aquí te ponemos una pequeña identificación del deudor con el domicilio social, la forma jurídica, la actividad, si tiene incidencias judiciales. Si queremos ver si tiene incidencias judiciales, podríamos ir, qué tipo de incidencias son, podríamos ir al informe comercial o financiero, pero aquí ya decimos que tiene incidencias judiciales. Luego, información relativa al deudor sobre sus pagos. Pues la primera inclusión en el análisis de pagos, cuando se ha producido, la última inclusión, que ha sido ahora en marzo, las condiciones de pago que tenía en enero, las condiciones de pago global en enero, el tramo medio de demora, el tramo medio de demora global y cómo se está comportando la variación de ese tramo medio de demora global, si está yendo hacia, o sea, está mejorando o está empeorando. Bueno. Aquí a continuación vemos pues un pequeño análisis de la deuda, que este es tal y como hemos visto antes. Vemos que la deuda pendiente son 2.500 euros, que está vencida en su totalidad y que está ahora mismo en el tramo de 31 a 60 días. Luego vemos la representación gráfica, igual el importe de la deuda y el importe vencido, que es la totalidad, que son los 2.500 euros. También podríamos ver, ya os digo que son datos ficticios, pero bueno, podríamos ver también la deuda con el sector y la deuda global. Al igual, también vemos las condiciones de pago conmigo mismo, con el sector y global. Aquí, por ejemplo, vemos que las condiciones de pago que yo le aplico a ese deudor son superiores a la que se les aplican a ese deudor otras compañías de mi sector aportantes y otros aportantes y el global de aportantes, por lo que aquí podría interpretar que igual podría trabajar en esas condiciones de pago y reducirle un poco las condiciones de pago. Sin embargo, vemos en el siguiente, en comportamiento de pagos, que al final, por así decirlo, da un poco igual las condiciones de pago que le estén poniendo mi sector o el global, porque al final les están pagando en los mismos tramos que a nosotros, ¿vale? Luego, en el cuadro de abajo, en la gráfica de abajo, tenemos una evolución de la comparativa de cobros. Vemos cómo va evolucionando. Primero vemos que va evolucionando, se mantenía en 90 días y ahora ha bajado en la última aportación a 60 días. ¿Vale? Aquí podemos ver, podemos quitar, en este gráfico, ya os digo, como son datos hechos ex profeso para esta demo, pues tiene las mismas con el sector y con el global, pero normalmente habría aquí 3 líneas. Podemos quitar la de conmigo y veríamos el sector y el global, ¿vale? Se van, luego los podemos ir incluyendo. Son gráficos interactivos, con lo que podéis quitar o poner las líneas de comportamiento contigo mismo, con el sector o globalmente. Y aquí un gráfico de evolución de la deuda. Como veis aquí, empezó con la deuda en abril de 2018 en 15.000, se ha ido manteniendo y posteriormente ha bajado a 5.000 hasta que en marzo de 2019 tiene pues 2.500 euros. Y por último tenemos, pues si queremos añadir notas con el deudor. ¿Vale? Muchas veces nos preguntan, una de las preguntas recurrentes es si esta nota la ve todo el mundo. No. Y la respuesta es no, estas notas son privadas. Puede ser aquí introducir una anotación, cualquiera, no sé, mejorar, por ejemplo, revisar condiciones de pago. ¿Vale? Esta nota la guardaría y solo la vería yo. ¿Vale? Aquí tenemos la nota. Y bueno,
este es el apartado del informe del deudor. Ahora pasaríamos a otro apartado, ¿vale?, que es el de análisis de sectores. En análisis de sectores lo que hacemos es que podemos seleccionar cualquier sector de nuestro interés. Por ejemplo, aquí tenemos todo el desplegable con los sectores, o podemos buscar aquí uno que nos interesa a nosotros, por ejemplo, servicios de información. Primero tenemos el dato de cuántas empresas de ese sector existe información de análisis de pagos. Como veis aquí tenemos CENAE 2009, 63 servicios de información y tenemos 618 empresas en análisis de pagos que operan en ese sector. Luego tenemos la media de días de demora de las empresas de ese sector en función de su tamaño. Pues si son 16, la media es 16, para las microempresas 18 días, para las empresas pequeñas 6, para las medianas 14 y para las grandes 16. Y luego tenemos una evolución en días del comportamiento de pagos de ese sector en los últimos 12 meses. ¿Vale? Esta evolución puede ser muy útil, por ejemplo, a la hora de conocer cómo se paga en un determinado sector en el que queremos comenzar a operar. Pues veis, aquí tenemos que la evolución se pagaba en ese sector en 19 días y luego ha ido bajando. Y bueno, una vez que hemos explicado ya estos 4 módulos, pues finalizamos con la explicación de este programa de análisis de pagos. Esperamos que haya sido de vuestro interés y a partir de ahora, y como os hemos comentado al principio, si tenéis alguna pregunta, pues estaremos encantados de tratar de responderla. Hemos visto que en el transcurso de la explicación nos habéis preguntado si la demora se calcula respecto a la fecha de vencimiento. Efectivamente es así. Por ejemplo, si un aportante manda un fichero el 1 de abril, imaginaros, y tiene pues una factura que tiene vencimiento, pues yo qué sé, 15 de marzo. Esa factura nos la habrá mandado, ¿vale? Si hay deuda, si la han pagado o no, pero si existe deuda viva, si todavía no se ha pagado, efectivamente habrá ido en ese fichero y entonces pues ahora la tendremos ya, como vencía el 1 de abril, la tendremos ya en ese tramo de 1 a 30 días. ¿Vale? Otra pregunta que es muy recurrente y que nos hacen los interesados aportar en el programa es el tema del fichero, del formato del fichero. Muchos nos dicen, mira, es que yo esto lo saco en un formato de mi CRM y es que si yo os lo paso así me lo tratáis bien, pero es que si tengo ya que tratarlo me es mucho más complicado, a ver cómo va esto. Bueno, no os preocupéis, nosotros tenemos un equipo que se encarga de incluir toda la información que nos pasen los ficheros y ellos se preocupan muy mucho de tratar de adaptarse al formato del fichero que nos pasa el aportante. Con lo cual, perded un poco de miedo en ese sentido, nos ponemos en contacto con vosotros y ya os digo, tratamos de adaptarnos para que os sea lo más cómodo posible hacer la aportación. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, también hemos visto otra pregunta relativa a si había algún problema en decir a uno de nuestros deudores que me parece que era si paga, que sabemos que está pagando nos está pagando peor que a otros aportantes al programa. No, con eso no hay ningún problema, ¿vale? No estamos diciendo nada, le estamos diciendo únicamente que todos los aportantes, que hemos visto que entre todos los aportantes al programa de análisis de pagos, pues sabemos que nos está pagando peor y bueno, no estamos dando nombres porque no sabemos, como os hemos dicho al principio, cuáles son el resto de aportantes. Y además, como os ha comentado Reyes, en la parte de comparativa de pagos no hay autónomos precisamente por toda la reglamentación relativa al Reglamento General de Protección de Datos.
Nos preguntan cada cuánto hay que hacer la aportación de los datos. La aportación de los datos se puede hacer todos los días, pero bueno, normalmente con que se haga una vez al mes es suficiente. Nos están haciendo otra pregunta de que cuánto efectivo es este programa por el número de participantes. Tenemos 1.800 empresas participantes, más de 1.800 empresas participantes con más de 7 millones de experiencias de pago. Esto es pues un montante bastante interesante, por lo tanto consideramos que es bastante efectivo y los datos que estamos aportando tienen consistencia. Nos preguntan a qué dirección se envía esta información. Quiero interpretar que es a qué dirección se envía la información del fichero. Bueno, si ya eres cliente de Informa, ponte en contacto con tu comercial, que él te guiará y nosotros nos pondremos en contacto con nosotros. Y si no eres cliente de Informa, igualmente quieres aportar, porque aunque no seas cliente de Informa, puedes participar en el programa de análisis de pagos, no hay ningún inconveniente. Ponte en contacto con nuestro atención al cliente a través del 902-176-076 o en clientes@informa.es, o mismamente a través del chat que tenemos en nuestra web, y ahí te guiaremos y nos pondremos en contacto contigo para guiarte y hacerte todo el proceso, explicártelo y hacértelo lo más fácil posible. Este programa que os estamos mostrando aquí en esta web solo es posible ver la información nacional, pero tenemos otro programa de información de pagos de forma internacional a la que también podéis adheriros y veríais toda la información en si os ponéis en contacto con vuestro comercial o con el servicio de atención al cliente, nuestros expertos en estos programas os pueden dar toda la información que necesitéis. También nos preguntan si es posible extraer la información en inglés. Nuestra página web de Informa se puede ver en 4 idiomas: español, inglés, francés y catalán. Por lo tanto, solo habría que cambiar la web al idioma inglés y veríamos toda la información en inglés. Bueno, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo reservado a este webinar de análisis de pagos. Si queréis saber más sobre este programa, ya os digo, podéis poneros en contacto con vuestro comercial si ya sois clientes de Informa, o si no, poneros en contacto con nuestro servicio de atención al cliente, como os he comentado, por teléfono 902-176-076 o en el email clientes@informa.es o en el chat que tenemos habilitado en nuestra web. Y nada más, muchas gracias a todos por participar en este webinar de análisis de pagos y esperamos que haya sido de vuestro interés. Buenos días. Muchas gracias.